Gloria a Dios. Todavía las hay. Uno de los horrendos efectos de la posmodernidad o de la vida conveniencia. Escuché un dicho ahí que dice que una lavadora, y es un poquito machista, pero bueno, dice algo así como que una lavadora ha hecho más para las mujeres que el voto. Y la razón por la cual dice ese dicho, yo sé que es machista, pero que en cierta medida tiene un poquito de verdad. En otras palabras, que la tecnología y la prosperidad moderna ha hecho la vida tan angusta, tan cómoda, que más bien eso nos debería hacer desear tener más hijos, ¿verdad? Pero al contrario, tiene el efecto completamente opuesto. Entre uno más cómodo está, uno menos quiere pensar en tener más familias grandes. Al contrario, a veces uno hasta solo quiere quedarse, ¿verdad? Y por eso es que usted ve que en lugares rurales, en lugares donde todavía hay mucha extrema pobreza, o quizás no pobreza, pero quizás no esa abundancia de la modernidad, todavía las familias son bastante grandes. Obviamente la verdad no está en los extremos. No es bueno tener más hijos de los que puedas, de los que no puedan mantener. Obviamente eso no es bueno, pero tampoco yo creo que es la voluntad de Dios tener solo un hijo. Yo creo que la voluntad de Dios sigue firme y es fructificado y multiplicado. No ninguna bendición. Y también es propaganda, aunque ustedes no lo crean, sus mentes están siendo, especialmente la mente de nuestros niños desde pequeños, el sistema escolar desde pequeños, les están diciendo subliminalmente o indirectamente no tengan muchos hijos. Y se la están creyendo, no lo estamos creyendo, pensamos que estamos haciendo una contribución, no tener muchos hijos. Al contrario, estamos haciendo un gran mal, especialmente como cristianos. Yo le digo a mi esposa, me dijo, pero es que ya no traigamos más niños al mundo, el mundo está tan malo. Digo, precisamente por la cual necesitamos traer más niños. Si solo los malos se multiplican, imagínense. ¿Qué va a ser peor? Hay que multiplicarnos, dile, hay que multiplicarnos, no le diga mejor. Lo va a tomar mal, lo va a tomar. Ya. Gloria a Dios. Bueno. 3 es un buen número para tener, ¿sí o no? ¿Ay? 4 mejor. Pero 3 es un buen. ¿Por qué 3? ¿Por qué les digo 3? A ver, piensa en matemática. ¿Por qué 3 es un buen número? ¿Cuántos se requieren para procrear un bebé? 2. Entonces, si una pareja tiene solo un niño, ¿qué va a pasar con la nueva generación? Si en todo Estados Unidos todas las parejas solo tienen un niño, ¿qué va a pasar en la segunda generación? ¿La población qué? Se va a partir a la mitad, ¿verdad? ¿Right? ¿Verdad? Si solo tienen 2, ¿qué pasa con la población? Se queda igual. El problema es que tenemos enfermedades y crisis, entonces no va a ser neutral, va a ser como un negativo. 3, ahí ya estamos. No nos extinguimos, ¿verdad? Y 4, estamos. ¿Quién dijo 6? ¿Cómo? ¿Quién da más? Esto parece. Pidámosle al Señor buenos trabajos y mucho dinero. Tampoco eso dijeron amén. Y yo pensaba que eso es lo que los motivó a venir a Estados Unidos. Pidámosle al Señor buenos trabajos y mucho dinero. ¿O no se puede pedir esas cosas? ¿O no se puede pedir esas cosas? No se puede pedir. Tienen que leer más Biblia ustedes. Jabes Galaad pidió, oh Dios, si ensancharas mi territorio. Y estaba hablando de su siega, de su siembra. No. Estamos contentos de la pobreza, pero se puede. Ahora tenemos que cuidar con el corazón. ¿Cuál es el motivo? Pero obviamente, ¿por qué digo esto? Porque familias grandes son más las necesidades. Entonces oremos al Señor para eso. Y como padres oremos para que Dios le provea buenos trabajos a nuestros hijos, pero también trabajos que no les quiten ese deseo de tener buenas familias. Oremos. Oremos en este momento para entrar a la palabra. Padre, te damos gracias, oh Dios, en este momento, y te pido, Señor, que tú seas el que guías el corazón mío, la mente mía y los oídos, oh Dios, y la atención de la audiencia.
Llegaron los que tienen que llegar, oh Señor. Y sobre todas las cosas, tú llegaste. Tú estás aquí. Y si tú estás aquí, oh Señor, mira, esta habitación puede estar vacía, pero, oh Señor, hay paz. Porque donde tu espíritu está, hay paz, hay libertad. Hay alegría, oh Señor. Hay un corazón, oh Señor, que se nutre, oh Señor, y se rejuvenece. Tu palabra también tiene ese mismo efecto, porque tu palabra es precisamente, oh Señor, el aliento de tu espíritu. Te pedimos, por lo tanto, que en este momento, por medio de tu palabra, que tú alientes nuestros corazones, que tú orientes nuestras mentes y que tú nos puedas llevar, oh Señor, a una más perfecta verdad. Que tú nos puedas llevar, oh Señor, a un punto donde podamos estar más cerca de lo que tú quieres que estemos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quisiera hablarles de dos cosas que están detrás de todo trabajo, están detrás de todas las cosas. Y hemos estado hablando, con la excepción de los viernes y con la excepción quizás de algunos domingos que hice una pausa, hemos estado hablando acerca de una economía cristocéntrica. Les comencé hablando acerca de la importancia del trabajo y cómo es en el trabajo que modelamos nuestros días al modelo del Padre que nunca cesa de trabajar, y que Jesús igualmente, aún los días de reposo, usaba eso como ocasión para trabajar. Hablamos de que cuando trabajamos también hacemos un bien social, porque es una persona menos por la cual la sociedad tiene que preocuparse, porque más bien, en vez de ser una carga a la sociedad, una persona que trabaja y se desarrolla y se desenvuelve y puede velar sobre sus necesidades y las necesidades de su familia, es una contribución a la sociedad. ¿Cuántos dicen amén, Señor? ¿Cuántos aquí quieren luchar contra la pobreza? ¿Cuántos quieren luchar contra la pobreza? Preocúpese por usted y por su familia. Ya allí ha hecho mucho. Porque ¿qué es la pobreza sino familias que no están provistas? Y obviamente todo comienza con una pareja, hablando de muchos tener, ¿verdad? A veces entramos en situaciones donde no sencillamente podemos solventar las necesidades. Entonces, por eso es que la palabra es bien enfática. Dice que el que no trabaja, que no coma. O también cuando el apóstol Pablo habla de donde dice de que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando, nosotros estamos haciendo un bien social tanto a nuestra familia y a la comunidad y al mundo, porque es una carga menos a la sociedad. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, número uno, estamos modelando nuestra vida a la vida del Padre. Número dos, estamos haciendo un bien social. Número tres, ahí es donde hay una realización. El libro de Eclesiastés, quizás no enfaticé mucho esto, pero el libro de Eclesiastés dice que no hay mejor cosa que el hombre disfrute del fruto de su labor. Que esta es la porción que Dios le ha dado al hombre. El proverbista también lo pone así, el mismo que escribe Eclesiastés, donde dice que toda riqueza rápida y vana, y toda riqueza, el lenguaje modernizado sería toda riqueza que viene por medio del fraude se desvanece, pero la riqueza que viene por el mucho trabajo, esa enriquece. Eso está en el libro de Proverbios capítulo 13, se me olvida el versículo. En otras palabras, es en el trabajo, es en el poder trabajar, realizarse y poder acumular un poquito más, pero que cueste. Es decir, que el salario haya costado, hay más satisfacción cuando ese dinero ha costado que cuando uno sencillamente se lo encontró, y es más fácil gastarlo cuando viene repentinamente. Por eso es que la estadística no mienten. 70% de las personas que se ganan la lotería, 70% de las personas que se ganan una gran suma de dinero en la lotería, jugando lotería, 5 años después están en crisis financieras. Esto es una estadística genuina. 70%. Muchos quizás nosotros diríamos, oh Dios, si me ganara la lotería se solucionaran todos los problemas. Y más bien puede ser al final algo peor, porque te endeudas digamos, ahorita tus deudas pueden ser de 1,000, 2,000, de 5,000, pero si te ganas esto, te metes en deudas de 50,000, de 100,000, de $500,000, si no sabes cómo manejar. Es decir, y el trabajo, y esto es algo que hay que enseñarle a nuestros niños desde temprana edad, y se los digo de todo corazón, y esto fue una de las cosas que me impulsó a hablar de este tema, porque estas cosas es como el lenguaje. Es bien fácil aprender una lengua nueva cuando se está joven, pero a medida que uno avanza en edad es muy difícil aprender una nueva lengua. Se puede, pero requiere mucho esfuerzo.
Y estos patrones es más fácil abrazarlos y vivirlos y que sean parte del estilo de vida si lo comenzamos a adoptar desde temprana edad. Y nótese que es precisamente hablando de la modernidad, que uno de los efectos negativos es de que la vida es tan angusta que nuestros niños a veces, o la nueva generación, esta generación, la generación X, y se está viendo el fenómeno que, digamos, tenemos graduados de la universidad de 30, 32 años y todavía viviendo con mamá y papá y no tienen trabajo. Eso nunca se ha visto. Esta es la primera generación que estamos viendo eso. Y no estamos hablando que es un fenómeno aislado. Aquí en Estados Unidos eso es un fenómeno que se está viendo más y más común. Van a la universidad 4 años, agarran un diploma en quién sabe qué. Y después, ¿a dónde es que terminan? Ahí en la casa de mamá y papá. ¿Por qué? Porque la vida es tan angusta que desde temprano, ni limpiar el cuarto los mandamos ya. ¿Verdad? Ni limpiar el cuarto los mandamos. Ya tenemos el dishwasher, entonces no hay que lavar los trazos. Entonces la vida es tan angusta y esa work ethic, que en inglés se le llama el work ethic, es decir, es una ética de trabajo, es una ética de labor. Tenemos que desarrollar en nosotros y en especial en nuestros niños una ética fuerte de trabajo. El trabajo honra y dignifica al hombre. ¿Cuántos me están escuchando? El trabajo es un privilegio, el trabajo es un honor, no es una maldición. Al contrario, mire que Dios lo primero, yo se los dije, lo primero que Dios hace con Adán es ponerlo ¿a qué? A trabajar. No estaba vago ahí Adán comiendo fresas. ¿Verdad? El trabajo dignifica y da un sentido de realización. Un sentido de que, yo puedo. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de eso, hablamos también de la relación de empleado a empleador, hablamos de la relación que tenemos que tener en nuestros trabajos y cómo ahí también vemos un orden divino de Dios. Vimos cómo Dios protege 4 clases específicas. ¿Se acuerdan que todavía las 4 clases que Dios protege? A ver, ¿cuáles son las 4 clases? Las viudas, los huérfanos, los inmigrantes y los labradores, los jornaleros. A ver, una vez más, son las 4 clases que Dios proteja. Estas 4 clases Dios los cela. Y usted lo lee a través de la Biblia. Estas son 4 clases que Dios los cela. Cuando estas 4 clases son oprimidas injustamente, sea cristiano o no, Dios los defiende. La Biblia lo dice y no tenemos tiempo para ahondar porque este no es el estudio, pero a ver, repitamos una vez. 1, las viudas. Diga conmigo, las viudas. Una cosa es ser viuda y otra cosa es ser una mujer que anda brincando, ¿verdad? Viudas, ¿verdad? Se dedicó digamos, una mujer que se dedicó a criar una familia y se le muere el marido, que normalmente el marido es el único que contribuye económicamente, ¿verdad? Esa clase Dios protege. Número 2, los huérfanos. Los que se les mueren mamá o papá, o quizás la mamá nada más, o el papá nada más. Dios protege esa clase. Número 3, los inmigrantes. La Biblia les llama extranjeros, pero la palabra moderna sería inmigrante. Dios protege a los inmigrantes. Inclusive Dios le dice a Israel eso. Fíjate que ten cuidado que cuando tú conquistes la tierra no vayas a tratar mal al extranjero, porque tú en Egipto fuiste extranjero. ¿Cuánto dice amén? Dios le dice a Israel, hey, cuídense, y dice, la misma ley que le aplica al natural, le aplica al extranjero. Eso está en la Biblia. Entonces es una clase que Dios cela, y la última clase lo vimos, ay Dios mío, ¿en qué parte fue Oseas? Los jornaleros. Dice que Dios guarda los jornaleros, y Dios se enoja cuando un patrón, cuando un amo sustrae más de lo que debe sustraer. Y habíamos hablado un poquito de matemáticas, de cómo si usted es una persona y quiere poner su negocio, usted no le va a dar un salario a un empleado que usted, digamos, si una persona, usted tiene un negocio y usted está tratando de contratar jornaleros, usted no le va a pagar a un jornalero la misma cantidad que ese jornalero te está produciendo por hora. Tú le vas a pagar menos, ¿verdad que sí? Eso es justo, no es injusto. No sé si me voy dando a entender.
Es decir, si digamos yo tengo una compañía de, vamos a ver, ¿qué sería? ¿Qué compañía yo tengo? Una compañía de, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pescado. Bueno, que vuelo mal hoy, Alfonso. Vuelo pescador, a marinero. Digamos que yo tengo una de pesca, soy Pedro. Y yo quiero contratar, y mire, y hablando de eso, Pedro tenía su propio negocio con sus padres, ¿verdad? Yo quiero contratar a un jornalero porque ya hay mucha demanda, no lo podemos solventar solo yo y mi papá, ¿verdad? Entonces, Antonio viene. Ahora, en el día primero, lo que yo voy a hacer es que todavía no le voy a dar un salario, sino que yo voy a ver cómo él trabaja. Y voy a hacer un análisis en mi mente de cuánto es que él me está produciendo por hora y ver su rendimiento. Y yo voy a decir, ok, bueno, cada hora él me está produciendo a través de su trabajo una plusvalía de $40. Ese es el valor que él está agregando a esta empresa. Entonces, ¿qué sería un justo salario? 20, la mitad. Ya está empujando. Normalmente le dan un 30%, un 40%. Entonces diríamos un $15 la hora. 15, $17 la hora. Ahora uno de ustedes diría, uy, qué amo más explotador. El amo tiene muchas más responsabilidades que él. Yo tengo que pagar el seguro, yo tengo que pagar los barcos, yo tengo que pagar el material. ¿Me están entendiendo? Y eso es a veces lo que ustedes no miran, ¿verdad? O los que, digamos, nunca hemos estado en ese puesto. Y por eso es importante, y por eso el libro de Efesios dice que a los siervos respeten a vuestros amos como al Señor. Tengan cuidado, ¿verdad? Entonces, tratemos de ponernos en otros zapatos. Entonces, yo le voy a dar a él, digamos, voy a ser bien benevolente, lo voy a dar la mitad. Me voy a quedar con la otra mitad. Entonces, él me está produciendo $40 la hora, yo le voy a dar a él 20. Ahora, eso está bien, Dios no lo ve mal. Pero imagínense que yo soy casi como tipo tiránico, así con un complejo napoleónico, ¿verdad? Y yo le digo a él, ¿sabes qué? Te voy a dar $6 la hora. Cuando él me está produciendo $40 a la hora. ¿Eso es justicia? No, eso no. Ahí, ¿quién se enoja? Dios. Eso lo vemos en el libro de Santiago, donde dice que vosotros le dice a los amos, le dice a los dueños de terrenos en ese entonces, grandes latifundios, donde le dice, mire, ustedes han sustraído de más y por lo tanto sus sacos están llenos y están repletos del salario que eran de los jornaleros. Y por lo tanto yo los voy a soplar, no van a durar. Entonces, hemos hablado de todas estas cosas que parecieran ser que nada tienen que ver con Cristo, pero son cosas sumamente en el corazón del Padre. Y que si podemos, por lo menos nosotros como iglesia, nosotros como el cuerpo de Cristo, vivirlas, en medio yo sé que un mundo que estos quizás no son los parámetros y estos no son los principios que ellos viven, pero si nosotros lo podemos vivir y asumir, seremos luz en la tierra, seremos sal en la tierra. Y podremos levantar el estándar. Y a pesar de todo esto, déjame decir una cosa, yo sé que a veces lo que Dios nos demanda, y entramos a la palabra de hoy, a veces lo que Dios nos demanda al momento inmediato nos puede poner una desventaja, pero Dios es un Dios de justicia. Vuelvo a repetir eso, a veces cuando Dios nos demanda algo al momento inmediato, ¿están entendiendo? Al momento inmediato, ¿verdad? Es decir, en el momento presente quizás no me trae beneficio, al contrario me perjudica. Es decir, if I play according to God's rules, si yo juego este juego de la vida de acuerdo a las reglas de Dios y no del hombre, al inicio no me va a aventajar. Al inicio quizás más bien me va a perjudicar porque el estándar de Dios es mucho más alto que el estándar del hombre. ¿Sí o no? Pero Dios es un Dios de justicia y me gusta lo que dice Yolanda, donde dice, todo lo que hacemos para Dios lo tenemos que hacer con fe, creyendo que vamos a recibir de Él recompensa. ¿Cuántos creen eso? Y cuando vivimos de acuerdo a los principios de Dios, Dios eventualmente nos bendice de una manera gloriosa. Pero hoy quisiera hablar de lo que mueve el trabajo en el mundo externo y no debería de ser los motivos y las intenciones por las cuales usted está trabajando y usted está saliendo adelante. Vuelvo a repetir, yo quiero que hoy veamos y lo vamos a ver en esa primera historia de esos primeros hermanos de Caín y Abel.
Vamos a ver qué es lo que mueve al hombre natural a esforzarse, al prosperar y al ser exitoso, y cuál es el producto de esos impulsos que no son buenos y cómo nosotros podemos tratar de reemplazarlos con algo de Dios. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 4, y veamos aquí esta historia que yo sé que hemos leído varias veces. Vaya conmigo a Génesis 4, cuando tengan digan amén. Génesis capítulo 4, cuando lo tengan digan amén. ¿Lo tienen? Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he querido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue ¿qué? Y Caín fue. Y ya comienza el trabajo, ¿sí o no? Uno se dedica a la ganadería, otro se dedica a la agricultura, sí, exacto. Ok, entonces uno se dedica al terreno, otro se dedica al ganado. Entonces estamos ya viendo producción. Uno está produciendo el queso y el cuero y el jamón. Bueno, no comían jamón. Y el pernil. Sí, el otro está produciendo las frutas, el maíz, la harina, todo eso, ¿verdad? Entonces ya vemos producción y ya vemos que la tierra está produciendo por medio del trabajo. ¿Cuánto da gracias a Dios por eso? Mira, si el hombre no trabaja, nada pasa, ¿verdad? Entonces es solo telaraña. Entonces ya vemos eso. Ahora, that's good, está bien. Y esta es una historia simbólica. No estoy diciendo que no es una historia real. No estoy negando su realidad y su veracidad histórica. Lo que estoy diciendo es que esta es historia para como niño y repetir. ¿Y cuál era el hermano de Abel? Caín. ¿Y quién mató a quién? Caín mató a Abel. Así, eso no te da ninguna instrucción. Eso es para los niños. Eso es un primer. Esas historias tienen simbolismo, tienen una lección. Y esto y lo que está tratando de enseñarnos es de que es en el trabajo donde, número uno, el hombre asciende, donde el hombre cultiva, donde el hombre adapta el terreno a sus propias necesidades, y también es por medio del trabajo que después ellos se proponen que por medio del trabajo, ¿qué hacen? Traer una ofrenda a... Es decir, que es por medio del trabajo que le agradamos ¿a quién? A Dios. Vea esto. Quizás nunca lo ha visto de esta manera, pero ese es el simbolismo. Mira lo que dice. Y Abel dice 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Nosotros honramos a Dios con nuestros esfuerzos. El hombre mentiroso de labios, que desprecia a Dios en su corazón, quizás lo bendiga con su boca. Gracias, que la otra estaba vacía. Quizás con su boca bendice a Dios, pero con su corazón lo desprecia. Alaba a Dios solo de palabras, pero el hombre que realmente honra a Dios, lo vamos a ver honrándolo con su producto, con su esfuerzo. Porque cualquiera puede decir: yo amo a Dios, yo confío en Dios, pero no cualquiera va a sacrificar lo que les costó para dárselo a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces dice que Caín trae, obviamente como él es del campo, él trae del fruto de la tierra. Me imagino que él trajo ahí, digamos, un racimo de uvas. Él trajo ahí, que no sé, ¿qué más se pudo haber traído? Banana, uvas, ¿verdad? Entonces, y Abel, que era ganadero, dice que también trajo ¿qué? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, lo mejor. ¿Cuánto dice amén el Señor? Lo más gordo, lo mejor, lo que tenía más carne. Y miró Jehová con agrado ¿qué? A ver, ¿cuál ofrenda a Dios le agradó? ¿A cuál? Escúcheme, esto es importante. Yo sé que algunos de repente teníamos que haber tenido el brequecito de café antes de la prédica. Pero escúcheme, esto es importante, entiéndame, porque quizás nunca te lo han desglosado de esta manera. Ahora, ¿por qué es que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no de Caín? ¿Puede ser lo mejor? Ok, está acercándose. Está acercándose lo que dijo Eda. Nosotros traemos mucho en el estudio
interpretar las escrituras, hay dos maneras que usted puede interpretar. Usted puede traer sus prejuicios al texto o dejar que la Biblia le hable. Ahora, eso es bien difícil, es un balance que a veces uno tiene que reexaminarse, porque a veces uno, sin darse cuenta, injerta cosas en la Biblia que no están en la Biblia. Y lo que a muchas personas dicen, no, es que era lo mejor y Caín no trajo lo mejor. No sabemos, la Biblia no dice eso. Pero sí sabemos algo al ver la reacción de Caín. Sabemos del estado de su corazón. Sabemos, ay, gracias, ya te me fuiste, Olguita, estás adelantada, viste mis notas. Vamos a ver qué fue lo que motivó a Abel y a Caín a ofrendar. ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la razón por la cual, número uno, ellos trabajan? Y número dos, por medio de su trabajo, honran a Dios con sus bienes. Mire lo que dice 4. Y Abel trajo, 5. Pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda de suya. ¿Y sé qué? Se ensayó, se desagradó Caín en gran manera, se enojó. Dice, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú ¿qué? Te enseñorearás de él. Mire qué tan molesto estaba Caín de que Dios miró con más favor la ofrenda de su hermano menor. Mire qué tan molesto estaba Caín, el hermano mayor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y obviamente, ¿quién es el dueño del campo? Ahí están los labradores, los servidores. Entonces está llevándola a su lugar, ¿verdad? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Ok, entonces terminemos ahí. Ok, entonces lo que podemos implícitamente, de una manera indirecta, el texto no lo dice, no aparece ahí la palabra que acaba de mencionar nuestra hermana Olguita. Pero lo que podemos de una manera lógica deducir es de que lo que mueve a Caín, número uno, a trabajar y número uno, a buscar el favor de Dios, no es un corazón noble, puro, sino que es ¿qué? Es la envidia. Es la envidia, es decir, es un espíritu de competencia. Él no fue a darle a Dios un sacrificio de su uva y dos para que Dios se agradara en sí, sino para que él pudiera ver. No, mi plato está más lleno. Es decir, el deseo de él no era en sí hacer la voluntad de Dios y agradar al corazón de Dios. El deseo de él, lo que lo impulsaba a él es la competencia. Él estaba en una competencia con su hermano. ¿Entienden eso? Y obviamente Abel no se miraba así. Abel pensaba, es el tiempo de ofrendar, ok, dale tú, dale yo, y está bien. Él no estaba pensando de esa manera. Pero Caín no, Caín lo estaba viendo como una competencia. Y como perdió, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa en una competencia cuando uno pierde? ¿Cómo se siente uno? Qué feo. Yo me acuerdo de una competencia de un discurso, speech debate. Les cuento esta historia. Yo creo que es uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Saqué cuarto lugar. ¿De cuántos? De 4. Porque si fuera de 50 fuera bueno. ¿Qué lugar que la siguiente? De 4. ¡Wow! ¡Qué bien! Está casi agarraste el bronce. Eran 4 nada más los participantes. Y qué horrible, ¿verdad? Y toda la audiencia está ahí, ¿verdad? Mejor ya ni les digo. Y así se sintió Caín. Se sintió como perdedor. Eso revela qué es lo que impulsa a él y qué es lo que impulsa no solo su ofrenda. Esto es una historia simbólica que nos está revelando lo que impulsa el corazón del ser humano. Puede ser un gesto noble, nacido de un corazón regenerado que quiere hacer la voluntad de Dios, o un corazón avaro y codicioso que quiere competir y aplastar al resto.
uno u otro espíritu te va a impulsar el resto de tu vida. Y si eres como los de Abel, Dios se agradará de ti. Pero si eres como los Caínes, vas a usar tu producción, tu poder, tu influencia, tu poder político, lo que venga a tu mano para aplastar a los demás. Porque you're not in the game to do God's will. Tú no estás en el juego para hacer la voluntad de Dios. No, tú estás en este juego para ganar. ¿Me están entendiendo? Es un espíritu de competencia y eso, de ahí nace ¿qué? La envidia, los celos, los pleitos. Y hoy yo quisiera hablar de eso, de la envidia y los celos. Digo conmigo, la envidia. A ver, los hombres, porque a los hombres le afecta más la envidia. Ya con los hombres, a ver, la envidia. Y ahora las mujeres, los celos, las mujeres. Las mujeres no querían decirlo. Y muchos de ustedes, no, pero es lo mismas cosas. Envidia y celos, no son dos diferentes cosas. Ahorita lo vamos a ver. Diga conmigo, a ver, todos, la envidia y los celos. Eso es lo que mueve la gente en el mundo. En el mundo el hombre natural se mueve por la envidia y por los celos. Y por eso es que teniendo mucho, la gente se muere en la guerra. Porque un mundo lleno de envidia y celos, ¿qué produce? Sangre inocente. ¿O será que ya no hay suficiente comida para darle a todos los pobres? ¿Cuánto comida se bota solo en el estado de Nueva York cada semana? Imagínate. ¿Cuánto comida bota Chili's cada semana? ¿Verdad? Entonces, la envidia, los celos. Ahora, no quiero entrar muy de lleno, porque también hay otras cosas que nos armonizan, nos ecualizan. Pero yo estoy hablando de que el hombre natural se mueve por la envidia y los celos, porque esta es la jungla y aquí es la ley de la selva. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces es un juego de suma cero. Si hay ganadores, tiene que haber perdedores. Si hay perdedores, hay ganadores. Entonces, ese es el mundo, esa es la realidad del mundo natural. La envidia y los celos. ¿Qué es la envidia? La envidia es distinto a los celos. La envidia es un disgusto por un bien ajeno que nosotros carecemos. Es decir, la envidia nace de la codicia. Celos es el disgusto por miedo a perder algo a alguien más. ¿Ven la diferencia? Otra vez digo, la envidia es un disgusto por algo ajeno, alguien más lo tiene y yo no lo tengo. ¿Me están entendiendo? Entonces digamos, Gerson se compró un carro nuevo y es el carro que yo quería. Y entonces yo, en vez de ser un Abel, ¿y qué haría Abel? ¡Qué bien! Good for you. Eso es lo que quería ver. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo de Caín. ¿Qué es lo que hizo Caín? Dios, ¿por qué le das el carro a él, no a mí? Eso es lo que hizo Caín. La historia es simbólica. La historia de Caín y Abel es de que Dios le dio un favor a su hermano menor que no obtuvo Caín por medio de la competencia. Y entonces él se disgustó. Y a veces nosotros estamos diciendo, ¿por qué se lo diste a él? Eso es envidia. La envidia nace de la codicia. Ahora, celo es muy diferente. Celo es, yo tengo, el típico caso es, yo celo a mi esposa. ¿Y por qué? Porque siento que fulano de tal se la va a llevar. Es decir, es miedo a perder algo. La envidia es un disgusto por algo que no se tiene. Celos es miedo a perder algo. Ahora, las dos son movidas por un disgusto interno, un inconformismo. Y esto, hermanos, es muy peligroso. En el caso de Caín y Abel, vemos la envidia. Vemos una envidia fea, donde vemos a Caín envidiar a su hermano y codiciar lo que su hermano había obtenido, que en este caso era el favor de Dios. Veamos un caso de celos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Veamos un caso de celos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3. Cuando tengan, digan amén. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo habla, yo fui a vosotros y iba a predicarles y no les pude hablar como a maduros, les tuve que hablar como a niños espirituales. ¿Por qué? Te fuiste a otro lugar. El segundo, o el próximo.
Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois ¿qué? Carnales. Vamos a ver la distinción de la carnalidad. ¿Qué es lo que distingue a estas personas como carnales? Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos. Y obviamente los celos engendran contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo es que anda el hombre natural? En celos. En celos. ¿Cuál es la definición de ser carnal? Ser celoso, ser envidioso. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió, ¿qué? Ahí vemos el espíritu de Abel. Eso según el don que Dios concedió a cada uno. Paremos ahí, déjeme explicar esta historia, porque a veces cuando se lee uno no entiende qué es lo que está sucediendo. En la iglesia en Corinto, la iglesia de Corinto tenía doble puerto, era una ciudad marítima, era una ciudad sumamente próspera, una ciudad antigua grecorromana, que vino a ser básicamente un centro comercial en el mundo antiguo. Allí había cosas, allí había, digamos, maravillas. Si no me equivoco, se me olvida si es el tiempo de la diosa Diana o Afrodita, pero ahí había la diosa Afrodita. Ahí estaba el tiempo de la diosa Afrodita. Y ahí todos los mercaderes, aún desde el oriente venían, aún los asiáticos venían, porque sabían que ahí estaban las mejores prostitutas de todo el mundo. Imagínense Las Vegas. Corinto era la Las Vegas del mundo antiguo. Pablo llega ahí y por 1 año y 6 meses establece la iglesia, la primera cristiana, y la establece, y los griegos se... Y es hermosa la iglesia. Es una de las iglesias más grandes en número. Es una de las iglesias más grandes, numerosas en número, en tamaño, en prosperidad financiera. Es una iglesia próspera, obviamente, es una ciudad próspera. Cuando Pablo se va y después escucha reportes, se entristece y les dice, mira, esto es tan mal. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que después de que él se fue, vinieron otros discípulos de otros apóstoles, Cefas, Pedro, Apolos, otro apóstol, y comenzaron a enseñar quizás el mismo evangelio, pero con diferentes matices. Que eso es lo que va a pasar. Digamos, si tú vas a una iglesia evangélica, tú vas a ver que en general es el mismo evangelio, pero cada iglesia tiene su idiosincrasia. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es el mismo evangelio, al menos que te vayas, digamos, a un lugar donde no sea la Biblia, que rige la palabra y el credo. Pero si es una iglesia bibliocéntrica que se basa en la palabra de Dios, básicamente es el mismo mensaje, pero con ciertos matices diferentes, quizás en la forma de alabar, de cantar, quizás en la forma de hacer las cosas. Y entonces eso creó ¿qué? Celos. ¿Por qué? Lo que estaba pasando es que había un grupo que decía, yo soy del apóstol Pablo, yo creí en Cristo por medio del apóstol Pablo. Pablo es el que me representa, él es mi pastor, él es el que me representa. Y después aquí había un grupo que decía, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, el que estuvo ahí con el maestro. Y después otro, no, yo soy de Apolos, el gran Apolos, ya solo el nombre sabe de dónde viene Apolos. Era uno estudiado en literatura griega. Yo soy de Apolos, tremendo intelectual y hombre de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Que como ese sectarismo, había celos. Entonces los de estos nos asociaban con aquellos con aquellos. ¿Por miedo a qué? Por miedo a perder hermanos. ¿Ven lo que les digo? Es decir, este grupito no se reunía con este grupito. No, ustedes hagan sus propias reuniones, nosotros nos vamos aquí. ¿Por qué? Porque tenían miedo que se jalearan las ovejas, ¿verdad? ¿No les parece mucho a lo de hoy? Bueno, yo les traigo estas palabras porque estas palabras son sintomáticas de lo que está pasando en la iglesia evangélica cristiana hoy en día. Hoy en día usted no necesita ser cristiano, usted no necesita ser una persona muy estudiada para entender que los celos y la envidia en la iglesia evangélica. Que los celos y la envidia es algo prevalente, es algo común. No creo
No me atrevo a decir que no es, porque uno nunca conoce realmente a enteras la voluntad de Dios. Pero no creo que la voluntad de Dios sea que en una misma calle hayan 6 iglesias evangélicas y ninguna se asocia por miedo a perder gente. No creo que esa es la voluntad de Dios. No creo que por cualquier disgusto, ya, voy a otra iglesia, voy a establecer otra iglesia. Todo eso revela que carnalidad, huele a carne. Ahí no huele a espíritu. Ese no es Dios moviéndote. Ese no es Dios dirigiéndote. Esos son tus celos, tu envidia, tu egoísmo. Yo literalmente le he tenido que decir a gente: quédese, no se venga. Quédese, no se venga. Porque libre Dios mi mano de tomar algo que no es mío. Lo que es mío van a seguir. No soy Jesús, solo Jesús puede decir: yo soy el buen pastor y las ovejas mías escuchan y me siguen. Pero lo que Dios me asignó es mío y ya, tranquilo. Cuando dice: amén, Señor. No hay celos, no hay envidia. ¿Por qué? Mira, hermano, eso es tóxico. De por sí, eso es veneno para tu alma. Dile: quítale esos venenos, quítate. Dile: se saca. No creo que sea la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios: celos. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Envidia. ¿Qué pasó con la iglesia de Corintios? Celos. Y por eso se fraccionó y por eso el sectarismo. La envidia y los celos, hermanos, podemos decir que son básicamente los impulsos más instintuales, más básicos, más fundamentales que mueve todo otro mal. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 3:16. Dice: porque donde hay envidias y rivalidades, diga conmigo, envidias y rivalidades. ¿Dónde viene la envidia? Donde hay rivalidad. No hay cooperación, que es muy diferente. Cooperación es muy diferente. Les voy a dar un ejemplo. En el grupo alabanza no debe de haber rivalidad, debe de haber cooperación. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Están entendiendo la diferencia? Esto es típico, no pasa aquí, gloria a Dios, todavía no ha pasado. Dios, por favor, que no pase. Pero en muchas iglesias, especialmente grandes, donde la banda es grande, hay muchos coristas, ¿verdad? Obviamente. Hay muchos coristas. Hay iglesias donde tienen más de 20 solo coristas. Y cada una canta tremendo. No son coristas solo no son los de adorno. Son coristas que cantan bien. ¿Y qué es lo que pasa en muchas iglesias? No, yo canto porque esa es mi canción. No, pero esa es mi canción. Y todo para la gloria de Dios. Dios les bendiga. Ven y acompáñanos en el templo Centro Evangelístico Pentecostés. Esos son los Caínes que aparentan que están haciendo algo para Dios, pero ¿cuál es la intención? En la 102:41. Competencia, rivalidad, egoísmo, show, look at me, Martes, jueves y sábado, mírenme. 8 de la noche. Y los domingos en doble horario. 2 y 5 de Nos pasa a los pastores igual, espera. nos pasa a los siervos. Y en el mundo, ese es el pan diario. Para más información, puede Usted no trabaja para que la gente no mire, ¿no? Cuando usted compra esa troca, usted, hermano, Dios mío, puede estar nevando, pero usted sale con las ventanas abajo. Ese convertible, mira, puede estar lloviendo, tú estás sin el tapote. La gente te mira raro, qué raro, esa persona se está mojando. Pero ahí estás en tu Porsche. ¿Quieres que te miren? Miren lo que yo tengo. Miren lo que mi esfuerzo hizo. Miren lo que mi talento hizo. Ese no puede ser el espíritu que abunda en una iglesia. Eso genera envidia, eso genera celos, eso genera muerte. De aquí lo que debe haber es cooperación. Aquí lo que debe ser mira, yo sé que es tuya, ok, está bien. ¿Sabes qué? Está bien, dale. ¿Sabes qué? Es mía, pero hazlo tú, güey. Ese día se canta como. Quizás la gente no se da cuenta, porque Dios al final se aparece donde se invoca. Pero se edifica el grupo. ¿Me están entendiendo? No se echa a desperdiciar la ofrenda.
Muy diferente. Dice, vuelvo a decir, donde hay, Santiago 3:16, donde hay envidias y rivalidades, es decir, ¿qué es lo que nos está moviendo a ser mejores? ¿Una rivalidad? Como Caín, para hacernos ver mejor que los demás. También hay confusión y toda clase de acciones malvadas, toda obra perversa, suicidios, homicidios, muertes, robos, todo nace ¿de qué? De la envidia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mueve a un ladrón? La envidia. La envidia, que ve el teléfono y dice, uy, yo no lo tengo. Y en vez de ponerse a trabajar, lo asalto. La envidia es eso y se ve en la iglesia. Santiago ahí mismo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Mire esto, mire increíble. Mire. Miren las causas de las guerras. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis, ¿qué? ¿Sabes qué? Eso es lo terrible de la envidia. Caín mató a Abel y aún así no obtuvo gracia de Dios. Al final perdió más. Perdió su hermano, perdió su relación con Dios, perdió su relación con los padres y fue maldito él y toda su generación. Por la envidia. Mira, mejor te hubieras tragado el momento malo. Y sí, bueno, en este momento fue Dios quiso ponerle de favor a mi hermano. Bien, gloria a Dios, está bien. Quizás la próxima es mía. Estaba bien, tenía un trabajo bueno. Pero cuando oye que su pueblo... Y eso es lo que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís y pedís mal. Dice el libro de Proverbios, porque los celos son el furor del hombre. Proverbios 6:34 dice: y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar porque aunque multiplique los dones. Ok, entonces definimos claramente que la envidia, que es un deseo por un bien ajeno que uno carece, algo que alguien más tiene y yo no tengo, y eso me produce envidia, eso me produce disgusto. Puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser una esposa, puede ser etcétera, estudio, influencia, etcétera. Que de hecho, escuchen, el último mandamiento era que, ¿no qué? ¿Cuál es el último mandamiento de los 10 mandamientos? No codiciarás nada de tu prójimo, ni su esposa, ni su ganado, ni su casa, ni nada. Eso no significa que no podemos apreciar el bien de Dios en la vida de los demás. Al contrario, cuando nuestros vecinos y especialmente compañeros de la fe, hermanos en la fe, prosperan, deberíamos sentirnos felices, contentos. ¿Cuánto dicen el Señor? Una cultura donde reina la envidia es una cultura fraccionada, sectaria, rival, tribal, que se pelea, que no se puede unir. No estoy diciendo que vamos a poder aniquilar la envidia y el celo del total mientras estemos sujetos a estas pasiones de este cuerpo. Tarde o temprano la envidia va a aparecer allí, tarde o temprano el celo va a querer salir allí. Pero como hijos de Dios tenemos que domar, tenemos que controlarlo, tenemos que decirle a Dios: Dios, dame paciencia, dame paz, dame contentamiento, que me produzca la misma satisfacción cuando yo alcanzo y me realizo, que eso sea lo mismo cuando mi hermano alcanza y realiza algo. Mira, qué feo, qué triste. Ayer yo estaba hablando con un hermano y era casi como Dios confirmando esta palabra, porque ya tenía esta palabra preparada antes de hablar con él. Y dice: ¿sabes qué? Yo en mi trabajo, yo tengo más molestia de mis compatriotas latinos que los mismos americanos. Él me dijo: ahí me enfadan más, porque cuando uno asciende, los patrones americanos, y uno asciende, ellos más bien están felices por uno. Pero cuando uno comienza a ascender y están ahí los demás, ya ellos comienzan a... ¿Y por qué a él? Ahora, yo sé que eso no es en todo lugar, quizás, ojalá en tu trabajo no sea así. Pero eso habla de un espiritillo cultural que hay que aniquilar, que hay que cortarle la cabeza. La envidia tenemos que aniquilarla de la iglesia, Donay. ¿Cuánto dice amén, Señor?
Aquí no puede haber envidia. Aquí no podemos. Yo les estoy diciendo a ustedes ya por meses, trabajen, alcancen sus sueños, ¿sí o no? Yo les he estado diciendo, establezcan sus propios negocios. Mira, no hay nada mejor que trabajar para uno mismo. Si pueden, háganlo. Si no pueden, bien. Trabajen donde ustedes están, háganlo dignamente. Trabajen, prosperen, compren casa, planten, hagan lo que tengan que hacer para ganarse una buena vida para usted y sus hijos. Pero que no sea el espíritu de competencia. ¿Me están entendiendo? Que no sea el espíritu de Caín. Porque si no, entonces, mira, número uno, no vas a poder agradar, no vas a poder disfrutarlo. Porque entre más tienes, más te vas a dar cuenta de lo que te falta. Por eso es que el Eclesiastés dice que rico es el sueño del que trabaja, coma mucho o coma poco. Pero la mucha riqueza no lo deja al rico dormir. ¿Por qué? Porque ahí él está pensando, uy, aquella compañía está, uy, aquel, y está pensando. Lo que le estoy diciendo, no nos vayamos a la vagancia y al conformismo, pero no nos vayamos a ese espíritu de rivalidad y competencia que produce celos y envidia. ¿Cuánto dice amén al Señor? Termino como esto y termino con esta pregunta: ¿cómo podemos vencer la envidia y los celos? ¿Alguien me puede sugerir cómo vencer esta gemela venenosa, esta gemela diabólica? ¿Cómo vencemos estas gemelas de la envidia y los celos? Amén. Con amor. El problema es que hay muchos envidiosos que dicen amar. Dos, y estas están sustraídas de dos parábolas. La primera parábola es la parábola de los obreros de la viña. No tenemos tiempo para ahondar, ya son las 12:15. Si entramos, nos vamos aquí tarde. Pero en esta parábola, yo creo que Zafira lo leyó hace 2-3 domingos atrás, donde habla de la parábola de aquel hombre de un negocio que a las 6 de la mañana fue y contrató labradores, ¿verdad? Les dijo, hey, vengan a trabajar conmigo por todo el día y les daré, ¿cuánto? Un denario. Y ellos dijeron, ¿qué? Es decir, el contrato fue voluntario. ¿Sí o no? Ellos dijeron, voy. A las 9 de la mañana volvió a salir y contrató a otros labradores y les dijo, vengan a trabajar todo el día y les voy a dar, ¿cuánto? Un denario. ¿Y qué dijeron? Vamos, voluntaria. Esto es voluntario, aquí no es coerción. A las 12 del día, al mediodía, fue y contrató otra vez y les dijo, vengan, trabajen el resto del día conmigo y les voy a pagar, ¿cuánto? Un denario. ¿Y qué dijeron? Vamos. A las 3 de la tarde volvió a salir. Ya solo 3 horas de sol tenemos. A las 3 de la tarde volvió a salir. Le dijo a unos jornaleros, hey, vengan a trabajar conmigo y les voy a pagar, ¿cuánto? ¿Y qué dijeron ellos? Bien, es decir, aquí no es por coerción, aquí es todo voluntario. Aquí ellos saben que es por un denario que se les contrató. Y dice que a la 11ª hora, es decir, a las 5 de la tarde, solo 1 hora más de trabajo había. A las 5, a las 6 cerraba la compañía. Y a las 5 fue y contrató a otros labradores y le dijo, hey, vengan a trabajar conmigo para el día y les voy a pagar, ¿cuánto? ¿Y qué dijeron? Vamos, ok. A 6 se cierra la compañía. Y entonces, obviamente, como son contratados el mismo día, hay que pagarlos el mismo día porque de repente ya no los ven. Entonces, hacen línea los que estaban ahí desde las 6 de la mañana. Cansado del camino, cediendo de ti, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana estaban ahí. Bueno, primero vienen los de 5 porque todavía están frescos, que comenzaron a trabajar a las 5. ¿Y reciben cuánto? Cuando los que están ahí, que llegaron a las 3 de la tarde, ¿qué dijeron? No va a dar un denario y medio, mínimo. Y vienen los que llegaron a las 3 y ¿qué le dan? Dice, no, es que casi estamos aquí 6 horas, a nosotros sí nos va a dar más. Y llegan los que llegaron a las 12 y ¿qué le dieron? Pues llegan los que comenzaron a trabajar a las 9 de la mañana y ¿cuánto les dan? Llegan los que llegaron a las 6 de la mañana a trabajar y ¿cuánto le dio? ¿Es justo?
Hablando, no, hermano, no se crean Dios. No se crean, déjenme bajarme del púlpito. ¿Es justo que una persona que ha trabajado 1 hora tenga el mismo salario que una persona que ha trabajado 12 horas? No. No way. Eso no es justo. nuestra fe, esa convicción. ¿Cuál es la enseñanza? Ahora vuelvo otra vez porque hablo palabras. ¿Cuál es la enseñanza? Alabado sea el Señor, Que en esta vida hay mucha injusticia que esté ahora. y que usted, como no es Dios, usted no sabe cuál es el propósito de esa injusticia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, cierre la boca Y ahora a la oración de tus siervos viene deseo y no se queje. especial. Usted haga lo que Dios le demanda. Nada más no era él, hermano, el que deseaba. Y si Dios le da solo un denario a usted que trabajó desde las 6 y al otro que vino allá así casi como Que había otros que querían reverenciar el nombre de Jehová. no le diga a Dios, ¿por qué Dios? Usted dígale, Dios, gracias que me diste trabajo. A tu siervo. Y dale gracia delante de No trate de explicar las injusticias, en aquel entonces. porque eso nos va a llevar a ofender a Dios. En aquel tiempo. Ahora, Alabado podemos ahondar más, pero no tenemos tiempo. Eso habla de que hay un pago general que es dado a todos de igual manera, que es 2. Número 1, la vida temporal. Dice la palabra de Dios que sobre buenos y malos hace salir el sol y sobre justos e injustos hace descender su lluvia. Es un regalo para todos. Y en esta vida vas a encontrar gente injusta con mucho dinero y gente justa con poco dinero. Lo vas a encontrar, ¿sí o no? El simple hecho que alguien tenga dinero no lo hace una persona moral. Eso no es ninguna indicación de que está bien. Al contrario, puede ser más vago que 10 labradores que son pobres. Pero esa no es nuestra labor. Nuestra labor es con Dios. Nuestra labor es con el que nos contrató. Y Él nos dijo los términos claros al inicio. Y nosotros decimos, sí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la primera esa es la primera enseñanza para evitar los celos. Aplícalo a su diario vivir. Dios es por aquel. Deje que Dios se encargue de aquel. hermanos que habían quedado de la cautividad. Dice, amén. Darle apoyo, gloria. Tranquilo. Pero es que Dios, yo le puse más esfuerzo a esto y aquel todos lo reconocen y a mí nadie me reconoce. Tranquilo. Porque Dios contesta, Dios hermano está atento a nuestros ruegos. Que de por sí este cuento no acaba en la tumba apenas comienza el cuento. El galardón viene allá. Y la última parábola, tengo que terminar, es la de los talentos, que ahí mismo en Mateo se encuentra. ¿Se acuerdan? A uno tenía 5 talentos y produjo ¿cuánto? El que tenía 2 produjo ¿cuántos? Y el que tenía 1 no produjo nada. Ahora, asociemos estas dos cosas. Cuando tú vives de la envidia que produce queja, tú lo que vas a hacer es que vas a estar tan ocupado por lo que los demás hacen y no hacen, que al final tú ¿qué haces? Nada. Pero cuando creemos en Dios, Dios, hermano, toca La eterna víctima le llamo yo. y abre camino para que nosotros podamos Eso es lo que pasó con el de un talento, ¿sí o no? Hasta se quejó cuando vino el maestro, cuando vino el dueño y llamó a cuentas, dijo, es que yo sabía que tú eres un hombre áspero, que tú ciegas donde no sembraste, que tú recoges donde no echaste. Ay, no, entonces mira, aquí está lo que tú me diste. Vago, insolente, infiel. Por lo menos a los banqueros deberías haber puesto esto y me lo das con intereses. Ahora, aquí vemos contradicciones, aquí vemos una igualdad, casi diría yo, injusta. Y aquí vemos una competencia. El que produjo 5, ¿cuánto se le dio? 5. El que produjo 2, 2. Y el que produjo nada, lo que tiene que se le quitó. Que en términos humanos, esto es un modelo más justo. ¿Right? Ahora, son lo mismo. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Está hablando que no podemos adoptar lo que hizo ese de un talento. ¿Y cuál es eso? No lo hice ahí, quizás yo estoy añadiendo cosas al texto, pero casi estoy seguro que sabe qué es lo que hizo a esa persona de un talento. Casi estoy seguro. ¿Sabe qué es lo que lo desanimó para no
producir. Alabado sea el Señor. Miedo puede ser. Pero pónganse en los zapatos de él y piensen en Caín. Exacto. Por eso la Él vio que a uno se le dio ¿cuánto? facilitó todo, le dio carta. Y al otro se le dio. Alabado sea el Señor. Le dio la madera, todo lo que necesitaba, le dio orden. Y a veces nos empobrecemos nosotros mismos. Academia, todo lo que Ay, pero Dios, porque, pues mira, hablando de celos, alta, bella y casada con un hombre rico. Y yo aquí, para ver la magnitud de los daños. o el hombre, ¿verdad? Ay, mira. Le digo a nadie. Alabado Eso divide iglesias. Mire, Dios, cómo lo has prosperado. Una iglesia grande, y ni siquiera tiene 2 años y ya tienes 500 personas. ¿Y qué es lo que pasa eso? En vez de inspirarnos a darle más esfuerzo, ¿qué es lo que hacemos con lo poco que Dios nos ha dado? y uno quiere poner por Lo guardamos y lo menospreciamos, lo echamos de menos y no puede hacer algo. Terminamos con esto. Dile que Dios te ha dado el orden y algo. misión. Entrega. Dile, úsalo. Alabado sea el Señor para siempre. Obediencia. No para vanagloriarte. Al hombre no le gusta eso. Que cualquier gloria que llegue a tu vida llegue por terceros. Vemos a Nehemías, hermano, Que otros sean los que te den gloria, pero tú callada la boca. en su corazón ¿Cuánto dicen eso, Señor? querer hacer esta obra. Que la gloria que recibes sea de Dios. Y si en esta vida no recibes ninguna gloria, a pesar de que fuiste fiel, ten la seguridad que Dios ve todo eso. Y que nada ha sido en vano. Pongámonos de pie y hacemos una oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron el mensaje? ¿Cómo vencer la envidia? En fin, recurrir a la palabra de Dios. Y dejar que ella nos enseñe estos hermosos principios. Oramos. Padre Celestial, yo te doy gracias, oh Dios, en esta hora. Porque tu palabra, oh Dios, me redarguye y me corrige. A veces, oh Dios, me tiendo el ego humano, me tiende, oh Señor, a salir. Me tiendo a virar de un lado, Dios, y tu palabra me dice a mí, no te apartarás de esta palabra ni a diestra ni a siniestra. Y, oh Señor, yo te pido, Señor, si en nuestros corazones hemos dudado de la veracidad de tu palabra, y a veces no lo tenemos que hacer de una manera consciente, podemos, oh Dios, a veces de una manera práctica, la manera que vivimos, estar diciendo no confiamos en tu palabra. Si estamos, oh Dios, jugando, oh Señor, un juego que no es nuestro jugar, te pedimos perdón. Si lo que nos está moviendo es el espíritu de Caín, un espíritu de competencia, de querer ser más, humíllanos, humíllanos. Oh Padre, si hay algo, Señor, que te pido, no solo para mí, sino para cada hermano de la iglesia y en especial los ministros, danos humildad, danos un corazón manso y humilde, oh Dios, que reconozca su propia pobreza. Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Espero, Dios, siempre ser consciente de que por más que uno acumule, uno es pobre. Sin ti somos nada. Te doy gracias, oh Dios, por esta palabra. Y por último, Dios, yo te pido que nos des la habilidad. Te estoy pidiendo algo difícil, Dios, pero no hay nada imposible para ti. Que nos des la habilidad de poder prosperar y no echarnos a perder. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, oh Dios. Necesitamos hacer mucho, tanto para nuestra familia como para la comunidad latinoamericana. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Es mucha la necesidad, no solo en esta población, aquí, oh Dios, y en las ciudades cercanas, pero en muchos lugares, oh Dios. Y para eso se necesitan recursos. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos con buenos trabajos, con mejores promociones, con mejores puestos. Pero que no nos echemos a perder. Que tú seas lo principal en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, y declaramos en el nombre de Jesús, en buena fe, que esta será una buena semana. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, que Dios les bendiga, hermanos, pasen una buena semana, no se vayan sin comer pastel. Yo sé que me sobreextendí, pero bueno, qué bueno, así comen más pastel. Coman pastel. Poma pastel, no sé si ponte una musiquita alegre para que coman el pastel bailando, un merengue o algo, no sé. Dios les bendiga, hermano.